Un simple mensaje en las gélidas aguas del Ártico detuvo a potencias enteras. ¿Qué pasó realmente en el lejano norte, donde el hielo es tan duro como las decisiones que allí se toman? En un solo instante, Rusia impuso un nuevo régimen sobre el paso del norte, cerrando la vía a cualquier barco occidental. El mundo entero se detuvo cuando un convoy internacional, liderado por un rompehielos estadounidense, recibió un claro ultimátum ruso: detenerse de inmediato y esperar órdenes. Lo que parecía una rutina polar se transformó en un hecho inédito y desconcertante para Europa y Estados Unidos. Moscú, con una sola decisión, convirtió la ruta comercial más corta entre Asia y Europa en un canal interno bajo su absoluto control, dejando a Occidente paralizado en medio de los hielos. Nunca antes una sola acción había puesto en jaque tan abiertamente el flujo del comercio global, el acceso a recursos estratégicos y la reputación internacional de las mayores potencias. El riesgo no solo es perder dinero o mercancías, es renunciar al dominio sobre una arteria vital para la economía del siglo XXI. Pero, ¿cómo llegó Rusia a tomar una decisión tan audaz? Para entender las implicaciones reales, primero debemos conocer el contexto de este movimiento calculado y sin precedentes. Lo que sucedió en el Ártico no fue un capricho ni una improvisación. Descubramos qué llevó a Rusia a controlar el paso del norte y cómo preparó este escenario durante años. ¿Por qué el paso del norte, una franja de hielo aparentemente inhóspita, se ha convertido en el punto más codiciado del planeta y el escenario actual de una partida geopolítica sin precedentes? El paso del norte no es solo un corredor helado, es la vía marítima más corta entre Asia y Europa, un atajo estratégico que puede ahorrar semanas de navegación y millones en costos logísticos. Por décadas, su estatus internacional fue tema de disputa, con potencias debatiéndose por el control de esta arteria polar. Lo que muchos ignoran es que Moscú no llegó a esta posición por accidente, ni por una sola maniobra militar. Durante años, Rusia ha invertido entre 100 y 150 mil millones de dólares en tres pilares fundamentales: una poderosa flota de rompehielos nucleares, una red de bases e infraestructura militar a lo largo de la ruta, y un sofisticado sistema de monitoreo y control del tráfico marítimo. Estas inversiones, que superan el presupuesto anual de defensa de varios países europeos, han dado a Rusia una ventaja abrumadora. Hoy, Moscú ostenta el control absoluto del paso. Ninguna embarcación comercial puede cruzar sin autorización, y el acceso está sujeto ahora a condiciones impuestas unilateralmente. El riesgo es evidente. Si una sola nación decide quién puede o no navegar por esta ruta estratégica, puede alterar el flujo global de mercancías, impactando mercados, precios y economías enteras. No estamos hablando solo de política internacional, sino de la vida diaria de millones de personas que dependen del comercio entre continentes. Con este dominio ya establecido, es momento de analizar cómo Rusia ejecutó esta jugada maestra y cómo reaccionó Occidente ante el nuevo equilibrio impuesto en el Ártico. Ahora, descubramos paso a paso cómo Rusia consolidó su control sobre el paso del norte y cómo respondieron las potencias occidentales a este giro inesperado. ¿Qué sucede cuando un capitán desafía a la nueva autoridad rusa en el Ártico? El aire gélido se corta con tensión. El convoy internacional, liderado por el rompehielos estadounidense, simplemente ignora el ultimátum ruso. Sin reducir la velocidad ni cambiar de rumbo, la flotilla occidental avanza hacia el oeste, convencida de que Moscú no irá más allá de las amenazas diplomáticas. Pero la respuesta de Rusia es inmediata y contundente. No hay llamadas a la ONU, ni discursos en foros internacionales. En cuestión de minutos, dos enormes siluetas emergen en el radar. Un rompehielos nuclear y una fragata del norte bloquean el estrecho. La maniobra es precisa y calculada. El rompehielos ruso traza una muralla de hielo delante del convoy, mientras la fragata se posiciona a distancia de combate. Como si fuera poco, el rugido de aviones rusos corta el silencio ártico. Dos cazas sobrevolando a baja altura dejan claro que el control del espacio aéreo también es absoluto. La demostración de fuerza es tan abrumadora que todo el convoy se detiene. Incluso el capitán estadounidense,
acostumbrado a tensiones en alta mar, entiende que persistir sería cruzar una línea peligrosa. En ese instante, el mundo contiene la respiración. El riesgo de una confrontación militar directa entre potencias nunca ha estado tan cerca en las últimas décadas. Cualquier error, cualquier movimiento mal calculado, podría desencadenar una crisis internacional de proporciones incalculables, con pérdidas económicas que afectarían desde grandes corporaciones hasta consumidores en los 5 continentes. Así, el Ártico deja de ser un simple escenario de maniobras para convertirse en el epicentro de una nueva pugna global. Las reglas han cambiado. Moscú manda, y lo deja claro ante los ojos del planeta. Pero mientras los barcos quedan inmóviles entre los hielos, el verdadero terremoto apenas comienza. Las capitales occidentales y los mercados financieros reciben la noticia, desencadenando una reacción en cadena cuyos efectos apenas vamos a descubrir. La tensión se traslada ahora de la fría inmensidad del Ártico a los despachos de poder en Washington, Bruselas y Pekín. ¿Cómo responderán los gobiernos y los mercados ante esta demostración de fuerza rusa? El mundo observa con asombro y preocupación. ¿Cómo respondieron Estados Unidos, Europa y Asia ante el nuevo orden ruso en el Ártico? En Washington y Bruselas, la noticia desató el pánico. Se convocaron reuniones de emergencia durante la noche, y las declaraciones oficiales de condena no tardaron en llegar. Presidentes y ministros denunciaron la maniobra rusa como una violación al derecho internacional, pero, en los hechos, se quedaron sin herramientas efectivas para revertir la situación. Mientras tanto, las bolsas reaccionaron con fuerza. Las acciones de las grandes empresas logísticas occidentales, esas que dependen del paso ártico para mover millones de toneladas de mercancía cada año, sufrieron caídas históricas. El temor a interrupciones prolongadas y pérdidas multimillonarias se apoderó de los mercados, y la presión sobre los gobiernos europeos aumentó con cada hora de inacción. En los puertos de Hamburgo, Rotterdam y Copenhague, ejecutivos de navieras como Maersk y Hapag-Lloyd exigieron soluciones inmediatas. Saben que el tiempo es dinero. Cada día de bloqueo implica pérdidas superiores a 100 millones de euros y daña la reputación de las compañías ante clientes en Asia y América. La realidad se impuso rápidamente. Ante el riesgo de un colapso logístico y la ausencia de alternativas viables, las navieras occidentales cedieron. Aceptaron las nuevas reglas rusas, incluyendo la obligación de solicitar permisos al Ministerio de Defensa ruso, llevar a bordo pilotos designados por Moscú y pagar por el costoso servicio de escolta de rompehielos nucleares. Resignadas, prefirieron adaptarse antes que arriesgar aún más. Mientras Occidente quedaba paralizado, Asia detectó una oportunidad. China e India, principales usuarios de la ruta polar, iniciaron de inmediato negociaciones directas con Rusia. Su objetivo, garantizar acceso prioritario y condiciones favorables para sus exportaciones e importaciones. Moscú, lejos de cerrar la puerta, aprovechó la ocasión para fortalecer alianzas estratégicas e incrementar su influencia en la región. La secuencia dejó claro el nuevo equilibrio global. El prestigio de Occidente sufrió un golpe difícil de revertir y las empresas enfrentan pérdidas que se cuentan en miles de millones. Al mismo tiempo, Asia logra reposicionarse, construyendo puentes con Rusia y asegurando un asiento en la mesa del futuro polar. De este choque de intereses y estrategias surgen lecciones imprescindibles para comprender cómo se definirá el poder en el Ártico y posiblemente en otras regiones del planeta. Ahora, exploremos cuáles son esas lecciones clave y qué escenarios nos esperan en el tablero de la geopolítica polar. ¿Qué significa para el mundo y para ti que Rusia controle el acceso entre dos continentes? El Paso del Norte, aquel corredor que durante años fue símbolo de cooperación y promesa internacional, ya no es un sueño, es una realidad rusa. Ahora, el acceso a la ruta más corta entre Asia y Europa solo existe bajo las condiciones que decide Moscú. Rusia ha tomado su poder geográfico y tecnológico y lo ha convertido en una auténtica arma comercial y geopolítica. Ya no se trata solo de mover barcos entre el hielo,
sino de dictar quién puede prosperar y quién queda varado, bajo reglas que se deciden en el Kremlin. No importa si eres una potencia occidental o una economía emergente. El nuevo paso ártico es un filtro que solo se cruza con permiso ruso. Para empresas y gobiernos, el mensaje es claro y contundente. Las viejas certezas se han evaporado. Ahora cada ruta, cada contrato y cada alianza deberá repensarse bajo un nuevo costo. El precio de la certidumbre tiene dueño, y ese dueño se llama Rusia. Logística, seguros, tiempos de entrega y acceso a mercados dependen de una voluntad política que puede cambiar con un solo decreto o un simple mensaje enviado desde Moscú. Este caso redefine el ejercicio del poder en el siglo XXI. Ya no basta con la fuerza militar o con tratados diplomáticos. Hoy, la infraestructura, la tecnología y la determinación política pueden inclinar la balanza global. El control absoluto de un punto estratégico significa decidir el destino de billones de dólares en comercio y recursos críticos, afectando desde los despachos de grandes corporaciones hasta los precios en la mesa de cualquier hogar. El riesgo es tan grande como la oportunidad. Quienes se adapten rápido a este nuevo mapa pueden prosperar, asegurando su acceso y competitividad. Pero para los que ignoren la señal, la consecuencia será la pérdida de mercados, rutas y relevancia internacional. El futuro ya no lo define solo la geografía, sino la capacidad de leer y anticipar las nuevas reglas impuestas por el poder polar. ¿Estamos realmente ante el inicio de una nueva era en el mapa mundial? Lo ocurrido en el Ártico solo es el primer movimiento. Ahora, veamos cómo reaccionan las potencias y qué caminos quedan abiertos. ¿Qué harán ahora los gobiernos y las grandes corporaciones ante este nuevo tablero? ¿Habrá alianzas inesperadas o confrontaciones abiertas? Hoy la línea más gruesa en el mapa mundial la trazó Moscú. ¿Estás preparado para los próximos cambios inesperados? Lo que vimos no fue simplemente una maniobra de fuerza o un incidente aislado. Este nuevo dominio ruso sobre el paso del norte es el resultado de una estrategia tejida durante décadas, una que ahora obliga a Occidente y a Asia a moverse al ritmo que Moscú impone en las aguas heladas del Ártico. Ignorar estos movimientos sería perder mucho más que orgullo nacional. Hablamos de miles de millones de dólares en comercio, acceso a recursos minerales y energéticos, y la reputación misma de las potencias mundiales. El control de Moscú sobre las principales rutas entre Asia y Europa reconfigura el tablero global y afecta tanto a gobiernos como a empresas y consumidores, desde los puertos más grandes hasta los precios en tu supermercado. Este episodio será estudiado en libros de historia, no solo por su audacia, sino por el mensaje claro. El futuro pertenece a quienes anticipan, no a quienes solo reaccionan. Si no aprendemos a leer las señales de cambio y a prepararnos para lo inesperado, quedaremos rezagados en el nuevo orden mundial que hoy se está escribiendo sobre el hielo. La pregunta ya no es si la geopolítica cambiará, sino si estamos listos para adaptarnos antes de que el próximo golpe sacuda el mapa.